Mi amigo Nacho Corts, corresponsal de los liberales en España, un hombre de la casa en toda regla, nos trae la noticia de que Zapatero ha sido incluido, y con justicia, como una de las 5 cabezas principales del régimen venezolano por el gobierno de Donald Trump, que además le ha restringido el visado de entrada a los Estados Unidos. Este es el comienzo de un programa donde analizaremos la repercusión y las conexiones entre la crisis de la dictadura roja con Washington y el gorila naranja, que parece estar llegando a un muy buen entendimiento, y sus consecuencias para España. Bienvenido, Nacho, una vez más. Bien hallado, Nico. Muchas gracias, amigo, por contar de nuevo conmigo. Un placer estar aquí con toda la audiencia. ¿Cómo se forja, tú que hiciste un tremendo documental que está en esta casa sobre Zapatero? Yo hice el de Chávez, creo que los dos sabemos parte de la historia, pero la gente no necesariamente la recuerde o directamente la ignora. ¿Cómo se forja esa amistad? ¿Cómo nace la alianza entre Zapatero y el chavismo? Bueno, Zapatero ya se sabe, ¿no? El famoso encontronazo que tuvo con Hugo Chávez, por el cual Hugo Chávez estaba criticando, tal vez con muchas razones de peso, al expresidente Aznar, y fue el famoso ¿por qué no te callas?, ¿no?, de Juan Carlos, que también se trató en un documental de esta casa, y Zapatero pues salió al quite, ¿no?, para, digamos, interceder y defender un poco la figura de Aznar. Hagamos memoria fingiendo el famoso talante zapateril. No sé si recuerdas qué obsesionado que estaba con la palabra talante, el de la ceja, en aquellos años. Bueno, él quería decir, mírenme, socialdemócrata defendiendo la soberanía popular española de mi adversario. Quiero expresar, presidente Hugo Chávez, que en una mesa en la que hay gobiernos democráticos que representan a sus ciudadanos, en una comunidad iberoamericana que tiene como principios esenciales el respeto. El respeto. Se puede estar en las antípodas de una posición ideológica. No seré yo el que esté cerca de las ideas de Aznar, pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo un momentín. Exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo para plantear su posición. Bueno, ese momento histórico que termina después con que Chávez compra al rey y el rey le pide disculpas. Sí, bueno, esto es al final una tramoya de cara a la galería, ¿no? Es un trampantojo. Al final, tanto el rey emérito Juan Carlos se llevaba estupendamente después con Chávez, hicieron las paces muy pronto, tampoco fue una indignación. Fue un momento, desde luego, televisivo para enmarcar, pero bueno, Zapatero también había iniciado ya unas relaciones personales con Chávez y con todo lo que es el régimen venezolano en una época muy temprana en su mandato, ¿no? De hecho, se ha condenado, hasta hace no mucho se condenó al ex embajador de España en Venezuela, el embajador que tenía Zapatero allí en Caracas, Raúl Morodo, por una serie de mordidas ilícitas que se estaba llevando junto a su hijo Alejo Morodo, que actuaba como abogado de PDVSA, ¿no?, de la empresa pública de petróleos y energética venezolana, hasta el punto de que hay declaraciones del exministro Rafael Ramírez, un exministro chavista. Sí, claro, ahí vemos cómo se llevan estupendamente, ¿no? El caso es que Rafael Ramírez, ministro de Energía venezolano, en aquella época, pues ha hecho declaraciones recientemente también muy contradictorias, en las que en un principio pues acreditaba toda esta relación espúrea del ex embajador con la empresa de PDVSA, e incluso se produjo un fallecimiento, una defunción muy sospechosa, ¿no?, de Juan Carlos Márquez, que era el abogado de este exministro, y vino a España para declarar en la Audiencia Nacional, precisamente acreditando las palabras del exdirector de inteligencia venezolano, el Pollo Carvajal, ¿no?, y misteriosamente el día de antes de ir a declarar apareció colgado. Parece que se desvivió a sí mismo, según el relato. Me estás dejando impactado, pero explícamelo un poco mejor. ¿En calidad de qué muere en tan extrañas circunstancias este abogado Juan Carlos Márquez, que había representado la empresa petrolera estatal PDVSA?
venezolana? Pues precisamente en el caso de Raúl Morodo, del ex embajador de Zapatero, como estábamos comentando, en el que también se vio inmiscuido el Pollo Carvajal, ¿no? El exdirector de inteligencia, estuvo aquí en España detenido, pues se estaba investigando este caso de las mordidas ilícitas con PDVSA en la Audiencia Nacional. Y en el contexto de este enjuiciamiento, uno de los testigos clave era Juan Carlos Márquez, abogado del exministro Rafael Ramírez, el exministro de Chávez. Lo que ocurre que, claro, Juan Carlos Márquez, al ser el abogado, parece ser que Ramírez ha hecho declaraciones diciendo que él era el instigador, el que le convenció de que todas estas mordidas eran completamente legales, etcétera. Y cuando iba a presentar una serie de documentos y su prueba testifical, pues el día de antes, como digo, de ir a la Audiencia Nacional, apareció en Madrid colgado. Me parece que además fue en su despacho, en un despacho de abogados que la firma con la que él trabajaba o un abogado asociado suyo, acudió allí a las oficinas y resulta que no tuvo mejor lugar ni momento para decidir acabar con su vida, según el relato oficial, ¿no? Lo cual impacta muchísimo, del todo llamativo. Mira, en este contexto, hace unas horas el periodista español Carlos Cuesta lanzaba en Libertad Digital esta bomba. Bueno, pues ya han visto el debate que tenemos abierto en estos momentos. Donald Trump es malísimo por sacar a un dictador, pero resulta que José Luis Rodríguez Zapatero es buenísimo, dicen, porque ayuda a sacar presos. ¿Pero cómo que ayuda a sacar presos? No, él cobra por todo lo que hace, pero lo que ha ayudado es a blanquear y a mantener dictaduras. Dictaduras que tienen en estos momentos cerca de 900 presos aún. Pese a que se han empezado a sacar algunos, muy poquitos, cerca de 900 quedan. 900 presos torturados, detenidos ilegalmente. Por cierto, estos los presos, que son los que han sobrevivido. Los asesinados, un informe de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, aseguró que solamente entre el 14 y el 20, 6-7 años, solamente en ese periodo, 18.000 asesinatos políticos. Si lo extrapolamos a toda la dictadura, nos sale la cifra de 70.000 asesinatos políticos. Nada más y nada menos. 55.000 detenciones ilegales durante ese periodo. Solamente en el periodo 14 al 20 habría habido 650 casos de tortura acreditados. El resto, los no acreditados, imagínense la cifra. Bien, pues ahora resulta que Zapatero resulta que pretende pasar por bueno. El hombre que ha blanqueado los amaños electorales de Nicolás Maduro, el hombre que ha blanqueado ese régimen, el hombre que ha colaborado con el narcorrégimen, que le dé las gracias su tía, la del pueblo. Bien, dicho todo esto, vamos a escuchar, porque Piedad Córdoba, una persona ya fallecido, ella era una senadora colombiana, por cierto, muy amiga, muy cercana, siempre estaba en las negociaciones de parte de las FARC y demás, bueno, pues tenía información de estos núcleos dictatoriales. Y fue ella la que dijo que José Luis Rodríguez Zapatero tenía una mina de oro puesta por el narcorrégimen. Anda, el altruista, el bondadoso, miren. Y le decía yo, pero ustedes cómo hacen, es que yo no logro entender. Así, no. Se lo dije a Rodríguez Zapatero, yo no entiendo esto. Y me dijo, a todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos y lo que no nos llega por lo nacional, nos llega por acá. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, claro. Por ejemplo, acabamos de comprar implementos para minería en China y estamos explotando. ¿Y cómo le está yendo? Bien, porque todo el mundo quiere el oro de aquí. Una mina de oro en Venezuela. Sí, y me parece verosímil, ¿eh? Además habla Bueno, mira, Francia Márquez es de una familia de mineros esclavistas en Colombia, la vicepresidenta de Petro. Sí, también vi el documental que hiciste sobre su figura. Tiene una historia realmente escalofriante. Y el caso es que me parece verosímil que Zapatero cuente con una mina de oro, sobre todo cuando además da detalles sobre la maquinaria china que adquirió para explotarla y demás, sabiendo también pues, los vínculos que Zapatero viene teniendo con China, ¿no? Y con el gobierno chino. También sus hijas han sido una empresa que tenían sus hijas, trabajaba con Huawei y otra serie de empresas chinas de forma muy cercana y probablemente con conexiones, ya se sabe, ¿no? Alguna suerte de enchufismo, de trato de favor por cercanía y demás. Entonces, ¿Cómo llega Zapatero ya, después de ser presidente, a esto, ¿no? A esta vileza, a cobrarse estas especias, estas comisiones? ¿Qué favores le sirve? ¿Cómo le rinde? ¿Cómo trabaja para el régimen de Maduro? ¿Cómo se produce esa situación? ¿Cómo se articula, Nacho? Bueno, hay que tener claro que Zapatero, cuando dejó de ser presidente del gobierno de España, casi todos los expresidentes han entrado en consejos de administración de grandes empresas, muchas de ellas incluso presentes en Venezuela y en otros tantos sitios porque son multinacionales. Eso de Zapatero no. Lo que llamó la atención es que además
renunció a su sueldo vitalicio como expresidente, porque sí, los expresidentes tienen sueldos vitalicios, hasta ese punto se llega, pero renunció por una incompatibilidad, es decir, en lugar de percibir esa pensión vitalicia, él ingresó en el Consejo de Estado como asesor nacional, también tenemos ahí otro ente parasitario, ¿no?, el Consejo de Estado, y era incompatible percibir la pensión vitalicia con ingresar al Consejo de Estado. El Consejo de Estado le daba una mensualidad, un sueldo mucho más jugoso. Entonces, a partir de ahí, él ha ejercido como supuesto mediador neutral entre el régimen venezolano y la oposición. Precisamente Zapatero, ahora que se erige en salvador de los presos políticos, era el mismo que negaba la existencia de los presos políticos y que precisamente a raíz del fraude electoral de 2024, Zapatero no lo reconoció, el fraude electoral. De hecho, salió en una entrevista con Eduardo Inda, otro periodista español, remarcando que solamente pues, que había dudas, ¿no?, sobre el proceso electoral, y Inda, con quien yo puedo tener muchas diferencias, igual que con Carlos Cuesta, pero fue muy certero en esto. Le dijo, no, dudas no hay. Lo que hay son actas que acreditan que efectivamente la oposición ha ganado estas elecciones, ¿no? Y Zapatero se quedó un poco, pues, azorado, trastocado y no sabía cómo responder y salir del aprieto. Entonces, los vínculos de Zapatero empiezan a partir de ahí, ¿no?, haciendo una labor, digamos, diplomática, como él siempre ha querido mantener un perfil muy diplomático, muy azucarado, por así decirlo, porque va dentro de su perfil, ¿no? Él siempre, cuando decía la frase esta de que la tierra no pertenece a nadie más que al aire y todo este proyecto de la alianza de las civilizaciones y demás, bueno, pues todo eso lo contamos en el documental de Zapatero, que sería bueno, yo creo, reeditarlo porque está en un formato un poco, pues, mal grabado. Yo en aquel momento tampoco me dedicaba tanto a este tipo de colaboraciones, entonces, bueno, ahí se cuenta muy bien, pues, cómo empieza todo el entramado de Zapatero en el país caribeño. Durante su gobierno, también en 2008, porque fue presidente de 2004 a 2011, tuvo lugar el caso Duro Felguera, que, si yo no me equivoco, se sigue juzgando, no sé si incluso ha habido una sentencia condenatoria, porque esta empresa española obtuvo un contrato a dedo, sin licitación pública previa, por valor de 1.500 millones de euros en la época, ¿no?, en 2008. Miguel Ángel Moratinos, que era el ministro de Exteriores de Zapatero, consiguió este contrato. Bueno, Venezuela venía de pasar una racha de muchos apagones energéticos y esta empresa Duro Felguera consiguió ese contrato a dedo para levantar una central de ciclo combinado. De manera que, bueno, pues aquí hubo también una serie de mordidas, como podemos imaginar. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, porque, entre otras cosas, si el embajador ya se embolsaba con PDVSA una cantidad millonaria cercana a los 4 millones de euros, ¿qué no quedaría para el presidente, no?, si eso es para el embajador? Así que Zapatero amasó una fortuna y ahora está en una situación complicada, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, amasó una fortuna. Zapatero, cuando dejó el gobierno, tenía un patrimonio valorado en 200.000 euros o algo más y se ha multiplicado por 90 en estos últimos años, que es totalmente llamativo, ¿no? Yo creo que es insoslayable. De manera que sí, se encuentra en una posición muy complicada porque, entre otras cosas, Donald Trump lo ha incluido, como decías al principio, en un listado donde aparece como una de las 5 personas más influyentes del régimen, una de las cabezas visibles más importantes, pues junto a Vladimir Padrino López, los hermanos Rodríguez, ¿no? Entonces, bueno... Y Diosdado. Y de Diosdado, por supuesto, no nos olvidemos de Diosdado, que es el más canalla de todos, probablemente. Entonces, sí, y aparte está incluido también en una lista de 64 investigados, Zapatero, por la justicia estadounidense, ¿no?, en colaboración con la dictadura. Le han revocado la visa para entrar al país norteamericano y entonces, aparte, también vendió recientemente una lujosa mansión que tenía en el barrio madrileño de Aravaca, al ser incluido en este informe por sus vínculos espurios con el chavismo, y posiblemente esta venta de la mansión la hizo con el objetivo de ejercer un alzamiento de bienes y evitar posibles embargos, o sería gracioso, ¿no?, incluso justicia poética, que ahora la justicia estadounidense le diga expropiese a la casa de Zapatero, ¿no?, después de tanto apoyo al chavismo. Entonces, bueno, lo que para mí queda claro después de todo esto que ha pasado, después de la intervención de Estados Unidos para llevarse a Maduro y demás, es que Zapatero, pues, está intentando pilotar una suerte de plan político para normalizar la situación de la nueva presidenta en funciones, o la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con la que se lleva estupendamente bien y con la que estuvo, luego contaremos el Delcy Gate, a punto de reunirse en el aeropuerto a petición de Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez se quería reunir con Zapatero cuando se le tenía prohibido a Delcy pisar territorio Schengen, territorio europeo, por los crímenes de lesa humanidad que ha estado llevando a cabo durante décadas al frente de los servicios de inteligencia de Maduro. Entonces, bueno, yo creo que...
casa de invitado. La ¿Cómo, casa perdón? Mira lo que es la casa de invitados de la mansión de Zapatero. Fíjate, ¿no? Yo creo que lo de la mina de oro resulta verosímil viendo lo que vemos, ¿no? Tiene otra mansión. Dame la casa de invitados, hombre, ¿no? Sí, Mira la esto. sí, esa tiene que ser la casita para el perro, me imagino, ¿no? Tiene Dios otra, mío. tiene otra mansión en Lanzarote, me consta, ¿eh? También muy apartada del populacho y de la plebe. No sé, tenían centenares de metros cuadrados de parcela, con unas vistas privilegiadas. O sea que ya sabemos, Nico, son la nueva aristocracia y están rodeados de criminales que les favorecen su situación. No me extrañaría ver a Zapatero hablando maravillas sobre Donald Trump para evitar que el hombre naranja vaya por él, ¿no? Dada esta situación. Yo creo que Es un progresista. Yo siempre dije que es un progresista, va a decir Donald Trump. Sí. No me extrañaría que con tal de no cabrearlo, ¿no? Y que vayan a por sus bienes y lo enjuicien en Estados Unidos, donde ya le han prohibido la entrada y todo, empieza a hablar maravillas de este señor, ¿no? De este pedazo de personaje. Vamos con los cerdos podemitas. Sí. Un pequeño punte, Nico, porque antes de pasar de Zapatero hay otra cosa curiosa, ¿no? Porque podemos especular sobre su futuro, ¿vale? Estamos especulando sobre que a lo mejor su narrativa cambia y empieza a hablar bien sobre el presidente estadounidense y demás. Hay otro apunte que quiero hacer y es una noticia que leía esta mañana en El Mundo, en el diario El Mundo de España, y es que hay una serie de, ¿cómo decirlo? Una serie de apostadores, ¿vale? Que se están jugando mucho dinero apostando a que Zapatero puede ser encarcelado o arrestado antes del 31 de marzo de 2026. Esto se está haciendo a través de una empresa norteamericana que, digamos, invierten en apuestas de blockchain, basada en blockchain. Es una plataforma que en 2024 facturó unos 100 millones de dólares, pero que en 2025 se disparó y su dueño es ya millonario. Bueno, pues lo curioso es que hay una apuesta abierta sobre si Zapatero será arrestado antes del 31 de marzo de 2026. Y hay un usuario llamado Intern que estaba convencido de ello y por eso había comprado 2.751 acciones para el sí en Polymarket, que es la empresa, ¿no? Polymarket se llama, una plataforma de apuestas basada en blockchain, ¿no? Que pronostica resultados sobre eventos reales. Entonces, a primera hora del viernes, de antes de ayer, el mercado de predicción le otorgaba un 11% de posibilidades de que la detención del expresidente sucediera. Y este usuario Intern compró sus acciones a precio de 9 centavos cada acción. La media a la que se ha negociado pues, desde la creación del mercado el 16 de diciembre del 25. Bueno, en caso de acertar, cada una se liquidaría por $1, por lo que obtendría una ganancia neta de 2,5 millones de dólares. En el lado opuesto había otro usuario apostando en el no, apostando en contra, llamado PKZ, ¿vale? Que compró 8.407 acciones para el no. Tras el anuncio de una querella de Hazte Oír contra Zapatero por sus vínculos con Maduro, presentada en la Audiencia Nacional de aquí de España, o sea, le van brotando los casos a Zapatero, esto lo cambió todo y parece ser que Intern vio como el precio de sus acciones se disparaban y PKZ, el otro usuario, entró en pánico al ver que se desplomaban. Y ambos vendieron todas las que tenían y bueno, pues el caso es que ahora la probabilidad del arresto para esa fecha, antes del 31 de marzo de este año, ha subido a un 16% desde el 11%, ¿no? Cosa que me parece bastante interesante, ¿no? De que ya existen apuestas, incluso para el arresto de Maduro hemos visto que alguien cercano a Trump había ganado $400.000, ¿no? Había ganado $400.000 apostando a que se iba a producir el arresto de Maduro ese mismo día y se le está investigando a este asesor de Trump por eso, por tener información privilegiada, ¿no? Veremos qué pasa. ¿Te acuerdas de este discurso? Es el infinito. El universo es infinito, muy probablemente. No cabe en nuestra cabeza imaginarnos cómo es el infinito. Pues bien, pertenecemos a un planeta, la Tierra, y a una especie que es absolutamente excepcional, que no la hay en ningún sitio del universo, que no podemos imaginar, ni las distancias, que no podemos advertir. Somos el único sitio del universo, seguramente del todo, si es que podemos concebir el todo, donde se puede leer un libro y donde se puede amar. Y todo ello... Y el tipo no para, quiere seguir. En el universo, en lo infinito, un planeta que no se ve si uno se va un poco de distancia. Ese planeta, que es asombroso, un planeta que ha logrado
un sistema en el que la vida emerge y se mantiene con un equilibrio impresionante que asombra, que ha traído las mejores mentes de la historia de la humanidad para entenderlo. Ese planeta le estamos poniendo en riesgo, le estamos poniendo en cuestión con nuestra acción depredadora, siendo poco conscientes de que cada uno de nosotros somos algo no infinitesimal. Lo siguiente, si cogemos todas las playas de la Tierra, lo que es el planeta Tierra en el universo es seguramente solo un grano de arena. Y ahí estamos nosotros, oye, fanfarrones, sin mirar a la Tierra, que es algo tan excepcional, el único sitio en el todo donde se puede leer un libro, se puede amar. Qué imbécil, porque encima está utilizando el milagro de amar y leer el libro, que es algo totalmente humano, para justificar el valor de la tierra, y luego dice, ay no, nosotros somos tan arrogantes y la hermana madre tierra. No, nosotros somos el fruto más maravilloso de la tierra. Pero bueno, ahí se le mezcló la masonería con las benzodiazepinas. Sí, no sé cuántos porros se fumaría, pero iba... Y todos los turiferarios aplaudiéndole detrás. Su universo va a ser bastante pequeño en una celda de concreto de Manhattan, eventualmente. Eso espero. Bueno, Nacho, ¿y qué más nos cuentas entonces de esta relación entre la madre patria y la hija prostituida que es Venezuela? Sí, bueno, siguiendo con las relaciones entre Venezuela y España, no podemos desdeñar el fenómeno de Podemos, ¿no? Que en 2014 tuvo un auge espectacular, en 2015 sumaron 69 escaños a raíz de un proceso que se llamó el de los indignados, ¿no? A raíz del 15M, una serie de protestas que hubo con acampadas en la Puerta del Sol, en una plaza principal de la capital de España, ¿no? En Madrid. Y bueno, pues evidentemente podemos esperar que los fundadores de Podemos, a su vez, unos años atrás, habían fundado también una asociación llamada CEPS, que es el Centro de Estudios Políticos y Sociales, donde pues estaban presentes, como digo, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, con el que creo que tuviste también un intercambio hace varios años poniéndolo en su sitio, y Íñigo Errejón, ¿no? Bueno, a través de este Centro de Estudios Políticos y Sociales se llevaron una serie de contratos de asesoría con el régimen chavista, pero también con el gobierno de Evo Morales en Bolivia y con el de Correa en Ecuador durante décadas, y solo en Venezuela se embolsaron 7 millones de dólares. Ah, qué bonito, ¿no? Lucrando donde la gente se muere en las camillas de hospital porque no hay insumos. Y los venezolanos bajaron 17 kilos promedio en un año. Sí, ya vemos. O sea, y además hasta el día de hoy, hasta 2026, siguen negando que aquello sea una dictadura y no pueden hablar mal de aquel régimen que les embadurnó en dinero. Unos seres despreciables, absolutamente despreciables. Que además están teniendo justicia divina, ¿no? Porque por otro lado, Juan Carlos Monedero, no sé si lo habrás visto, habrás seguido las últimas noticias, ha sido acusado después de acoso sexual. Fíjate cómo bailaba aquí, ¿no? También para Eso fue en las elecciones del año pasado. Si no te molesta, vamos a aprovechar ahora que la audiencia ha resucitado, pues justo había publicado lo de Monedero antes y recordarles un poco lo que fue mi historia con este truán. Claro que sí, recordémoslo. Entonces, les recomiendo mucho La historia prohibida de Nicolás Moraz, Soros, exilio y por qué intentaron matarlo, ¿no? Contado directamente por mí e incluye una breve secuencia de dramatización, pero es una historia totalmente real. Entonces, ¿analizamos el debate de Chile, amigos, o no lo analizamos? ¿Alguien está quejándose de que yo trabajé en Telesur? Yo no trabajé en Telesur. Yo hablé sobre Medio Oriente en Telesur, sin cobrar un centavo. Agarré un chileno fundador del Grupo de Puebla, Marco Enrique Sominami, y lo destruí después de su intervención en vivo y no volví jamás. Esa es mi historia, entre comillas, con Telesur. Tengo una historia larguísima contra el chavismo. ¿Quieren que la veamos? La podemos ver en vivo, la podemos ver perfectamente. No hay absolutamente nada oculto y buena parte de mi carrera está documentada. Si ustedes ponen en Google, por ejemplo, Nicolás Moraz, Hugo Chávez, van a ver que la primera columna que tengo contra Hugo Chávez en Infobae es del año 2013. Creo que la escribí en 2012 incluso, que la había publicado antes en un portal llamado Orden Voluntario, fíjense.
El legado del patriarca se llama. Y les tengo que contar, les prometo que los voy a contar, ya no puedo seguir postergándolo. Yo me enfrenté con el fundador de Podemos, el repugnante Monedero, que lo hemos... Miren, 14 de abril de 2013, tenía 18 años, sepan disculpar ahí con ese peinado que parezco medio trotskista, pero nunca fui trotskista, era libertario como ahora, con algunos matices y diferencias, pero liberal y libertario al fin. El legado del patriarca, señores, el legado del patriarca. Ahí ya hablaba del régimen militarista asesino de Venezuela. Miren esto, cuando me crucé con Monedero, es más, voy a buscar Cuba, Democracia y Vida. Es el portal. Esto está bravo, ¿eh? La hemeroteca va desapareciendo, está desapareciendo Google, poco a poco, pero yo lo voy a resolver. Le voy a mostrar incluso acá en vivo y en directo, si ustedes tienen un link y está caído y esa página web está caída, ustedes lo pegan aquí en archive.org, les recomiendo, que es una página, yo diría que de la CIA básicamente, que guarda copia de todo lo que hubo alguna vez en internet. Yo la uso mucho para las investigaciones, ¿no? Archive.org, y ustedes se fijan el registro de histórico de esa página. Acá tienen, por ejemplo, cuando en 2014, trabajando yo también para Infobae con 20 años, cuando todos los cerdos hipócritas de los medios de comunicación, mayoría absoluta, salvo algunos, decían que Chávez era un demócrata y que había que respetarlo porque tenía petróleo, yo le escupí las verdades a la cara a Monedero. A las 11:30 de la mañana, un feroz y espontáneo cruce de opiniones se apoderó del Teatro Regina Bogue. Ocurrió en el marco del evento Recesión en América Latina, causas y posibles soluciones, organizado por el Centro de Estudios Humanísticos y al que fueron invitados una veintena de exponentes de distintos países. ¿Cuál fue el disparador de la disputa? Una frase pronunciada por Juan Monedero, politólogo español que asesoró en materia de políticas públicas al gobierno de Hugo Chávez y actualmente es miembro de la coalición izquierdista Podemos, una de las mejores posicionadas en las encuestas de su país. ¿Ustedes quieren ver a Monedero? Veamos a Monedero bailando en Venezuela, por favor veámoslo a Monedero bailando en Venezuela, ¿no? Ya vamos a hacer el video acá, en vivo y en directo lo hacemos, ¿eh? En vez del debate de Chile, vamos directamente a hacer el video de mi historia con Monedero con ustedes en vivo. Fíjense, ¿no? Ahí lo tienen. Por Dios, qué patético. Ah, ahí. Veamos a Monedero agrediendo a un periodista, ¿verdad? Bueno, fíjense, ¿eh? Queremos hacerle alguna pregunta porque hemos visto que le han denunciado por violencia sexual. ¿Esa es su forma de responder a denuncias por violencia sexual utilizando la violencia? Señor Monedero, usted que cofundó... No me tire el micrófono. ¿Sea respetuoso? No, para. Pero usted que cofundó un partido feminista, ¿qué le parece que le denuncien por violencia sexual varias mujeres? Simplemente un tema de actualidad, creo que podemos... Al rey emérito. ¿Al rey emérito? ¿Por qué? Que está denunciado las cosas. ¿Por violencia sexual? ¿Es usted o el rey emérito? No estoy denunciado por violencia sexual. Sí, por ejemplo, el propio Podemos dijo... Oye, pero Juan Carlos, de verdad, ¿a ti te parece normal actuar con tanta violencia? En serio, lo ha dicho Sergio Gregory, expresentador del canal de Pablo Iglesias. ¿Qué opinas? Dicen que eres un guarro y un baboso. ¿Qué opinas? Pues hemos venido a preguntarle a Juan Carlos Monedero por qué el fundador de Podemos, un partido feminista, recibe denuncias por acoso sexual de varias mujeres y, como veis, ha reaccionado con una absoluta violencia. Queremos hacerle alguna pregunta. Y bueno, ya ven, han denunciado por violencia sexual. La izquierda misógina. Y además el apellido le queda muy bien, ¿no? Este hombre estuvo imputado por la corrupción de cientos de miles de euros desviados,
por las consultoras con las que cobraban, de Correa, de Nicaragua, de Bolivia, todos países pobres, de Venezuela, donde la gente pasa hambre, donde la pasan mal, y estos españolitos que se abusaban de sus alumnas y todo esto, en el primer mundo se daban una gran vida, ¿verdad?, a partir de la miseria, del hambre de los niños venezolanos. Pero bueno, todo esto surgió cuando esta gente llegó al gobierno. Yo discutí con Monedero en 2014 cuando recién surgió Podemos. Está tardando fenomenalmente en cargar la página web, ¿eh? El juez imputa a Monedero. Está tardando 1 siglo y medio en cargar. Pero bueno, mientras tanto, mientras recordamos la imputación por corrupto a Monedero, viajemos al año 2014, antes de que llegue Sánchez al poder, antes de que Pablenín Iglesias sea su vicepresidente de Asuntos Sociales y de la Izquierda 2030, y volvamos a esta cumbre en Brasil. Yo he ido a cubrir como periodista el Foro de Sao Paulo, imagínense la cantidad de zurdos repugnantes con los que me crucé allí, y participé de este evento, Recesión en América Latina, causas y posibles soluciones, ¿no?, del Centro de Estudios Humanísticos, donde la mayoría hablábamos en español, pero también había brasileños que hablaban español y todo estaba muy interesante, hasta que este tipo empezó a hablar de cómo atentaban contra la democracia venezolana, ¿verdad? Cómo atentaban contra la democracia venezolana, porque se estaba empezando a hablar de las represiones feroces a las protestas de ese año, porque empezaba a bajar el precio del petróleo. Pero yo llevaba años señalando que era una dictadura atroz. Y la cosa es así. Pido disculpas a los asistentes, pero escuché una mentira gorda, dijo Monedero, refiriéndose a algo que dije yo. Y no quiero irme de aquí sin señalarla. Gajes de profesor, dijo el profesor que acosa alumnas. Venezuela es una dictadura, chillan algunos enardecidos. Ese soy yo. Habría que preguntarse, y os invito, quiénes están detrás de la enfática promoción de esta idea. Tal vez los mismos grupos de interés minoritarios que dicen que las economías regionales fracasaron, porque a ellos les beneficiaría que fracasen. Buscan generar profecías autocumplidas. Estos señores deberían daros explicaciones sobre los crímenes de lesa humanidad de las verdaderas dictaduras que en su momento apoyaron con mucho empeño. Las de Pinochet, Videla, Fujimori, etc. 19 años tenía yo. Y apoyó a las dictaduras de Pinochet y Videla antes de nacer, y de Fujimori, que creo que terminó de gobernar cuando yo tenía 5 o 6 años. Los comentarios de Monedero aludían al joven periodista argentino Nicolás Moraz, quien había expuesto su postura crítica del gobierno venezolano durante su exposición sobre los efectos negativos del proteccionismo y las políticas monetarias del Mercosur al inicio de la jornada, ya hablando en contra de la porquería proteccionista, ¿no?, que ahora está de moda con Trump, y así está Estados Unidos con el dólar fundido y, en fin, al borde de la bancarrota. Moraz se levantó de su asiento y elevó la voz irónico. Ad hominem, profesor. Parece que tendré que enseñarte a debatir con altura, le dije, ante el estupor de la audiencia. En primer lugar, antes de lanzar una frase de ad hominem, o sea, un insulto contra el mensajero, para no darse por aludido con el mensaje, usted debería informarse sobre quién tiene enfrente. Soy un activista liberal, soy intransigente y siempre denuncié la opresión sin distinguir entre opresores. 19 años tenía. Podría editar un libro entero con todos mis artículos, y ya sé, un poco pedante, como siempre, sobre los abusos estadounidenses. Pero sucede que la izquierda retrógrada defiende los crímenes perpetrados por Maduro y sus secuaces y no los consideran crímenes. Desde el atril el expositor espetó: a ti no te han interrumpido el turno, dijo Monedero, así que por favor me dejas terminar. La derecha es experta en desestabilizar, manipular. Quisieron derrocar gobiernos elegidos por el pueblo y se dieron de bruces contra la voluntad popular. Ahí me tienen ahí con ese bigotito y la sombra de la época, ¿no? La mala calidad fotográfica, y ahí lo tienen a Monedero al lado. Moraz, haciendo caso omiso al pedido de Monedero y a las señas del organizador del evento, redobló la apuesta y casi gritando le contestó: golpe de Estado como el de un tal Coronel Chávez en 1992. ¿Sabe qué, Monedero? Su casta es idéntica a los apologistas de Pinochet, Videla y cuanto dictador nefasto pisó suelo americano. Repítalo, repita que los estudiantes presos y muertos,
de las protestas de ese año, eran subversivos peligrosos, que los policías que reprimieron con balas de plomo se estaban defendiendo. Atrévase, Monedero, a admitir que apoya a los burócratas siniestros que están matando de hambre un pueblo entero. Esto fue hace 11 años. Monedero, visiblemente enojado, y esta vez sin micrófono, dijo: cuéntanos dónde están las fosas de desaparecidos del chavismo, chiquilín. Y el argentino volteó y, dirigido hacia el público, exclamó: ¿desaparecidos? El socialismo del siglo XXI no oculta a sus muertos. Los venezolanos sufren un gobierno totalitario, pero como bajó el precio del barril del petróleo, a nadie le importa. ¿A ustedes tampoco? Desde el fondo de la sala se escucharon vitoreos. ¡Sí! ¡Viva Libertade! ¡Dilma fora! Estaba Dilma Rousseff todavía. ¡Maduro fora! Pero la mayoría de los presentes guardó silencio sepulcral. Uno de los miembros de la entidad organizadora consagró la escena cuando tomó el micrófono, saludando a Monedero, y anunció solemne: bueno, esto no estaba planificado, pero fue una interesante muestra de la conflictividad que afecta a nuestra región. El evento continuó sin mayores sobresaltos. Ya finalizado, consulté a ambos participantes sobre los acontecimientos. Monedero afirmó: uno puede estar de acuerdo con el rumbo que tome tal o cual gobierno democrático, pero tachar de dictadura aquello que no nos gusta es muestra de necedad o malas intenciones. Y remató: hay muchas cosas que no me gustan del modelo actual, pero para son los venezolanos quienes deben decidir. Eso sí, no decidieron darte su poco dinero, Monedero, cabrón. Moraz, de salida, reiteró parte de lo dicho. Una parte muy pequeña de la izquierda, la más retrógrada, niega lo evidente. Es la misma que promueve la kirchnerización de Europa. Era 2014 y gobernaba Mariano Rajoy. Díganme hoy, 2025, con Pedro Sánchez, con su fiscal preso y sus ministros presos, y su hermano con el Castillo, y su esposa, la que no fue a la universidad dando másteres de captación de fondos públicos y lucrando con millones. Díganme si no se kirchnerizó Europa, por favor, con la ley de alquileres, con los ocupas. Bueno, fue profético. Ese día yo estaba inspirado, me levanté con el pie derecho. Una parte muy pequeña de la izquierda, dije, la más retrógrada, niega lo evidente. Yo ni me acordaba ya. Es la misma que promueve la kirchnerización de Europa. Te diré, yo no abogo por Capriles ni soy colaborador de la CNN. Escucho a las víctimas y me sublevo contra los victimarios. Los chavistas son los victimarios. Enemigos declarados de la libertad individual y de la propiedad privada, claro está, de aquellos que no puedan defenderla. Cabe destacar que ambos personajes no son improvisados en el tema. Juan Carlos Monedero asesoró al Ministerio de Planificación venezolano entre 2005 y 2010 durante el mandato de Hugo Chávez Frías. Y bueno, Nacho, un poquito de memoria, ¿no? Sobre lo que ocurrió en aquellos años, porque a mí siempre me indignó que a partir de la baja del precio del petróleo y las commodities en 2014 se enteraron de que Venezuela era una dictadura cuando ocurrían exactamente las mismas cosas durante el gobierno de Chávez y nadie decía nada porque repartía plata diestra y siniestra. Claro. Y otro destello mínimo de mi experiencia con los podemitas venezolanos en este canal Hispan TV, del régimen iraní, al que yo iba sin cobrar un centavo, solo y exclusivamente por la posibilidad de denunciar minuciosamente los crímenes de Israel, en una época donde yo no tenía un medio propio para hacerlo. ¿Te acuerdas cuando Pablo Iglesias se enfadó porque hablé de la hipocresía de la izquierda española, llamó a los productores y ocurrió esto? Estados Unidos es otro organismo militarista que de vez en cuando imposta un pacifismo totalmente ajeno a sus verdaderos intereses y en realidad es orgánico al military complex. La Open Society no pertenece a los Rothschild, sino a George Soros, quien Julian Assange demostró que financia a los genocidas imperialistas que se disfrazan de progresistas como Hillary Clinton o los socialistas españoles, socios de la monarquía absolutista saudí. Julian Assange ha perjudicado en numerosas ocasiones al servicio de inteligencia israelí, ni más ni menos, lejos de haberse capacitado con él, y se le ha puesto precio a su cabeza por haber cometido esa... Ya lo cortaron. Te están cortando, Nicolás. Por favor, repítelo porque te cortaron. ¿Fue o no quisieron que acabara de hablar? O no quisieron... Por haber cometido esa...
Te están cortando, Nicolás. Por favor, repítelo porque te cortaron. Qué momento, ¿eh? Sí, pero un caballero, Roberto, él no tuvo nada que ver. Sí, desde luego. Y hasta luego. Que se nos fue o no quisieron que acabara de hablar. Roberto la lanza, claro. No, y el tipo muy valiente además, después él se fue de Irán, insatisfecho totalmente con la negación del régimen, cuando tiraron ese avión, mataron a esas personas. Un gran periodista, Roberto de la Madrid, siempre recomiendo que sigan detrás de la razón, pero para mí, bueno, la verdad, la mala suerte que acumulo yo con los podemitas es infinita, o sea, ya tuve que cruzarme con Monedero y con Iglesias, me falta Rejón nomás, por más que ya sé que no, hace tiempo que no están las huestes. Sí, Rejón además se extinguió del partido, pero de todas formas su figura política ya está amortizada y... Por el abuso sexual también, como Monedero, están todos ahí en la misma. Sí, o sea, él ahora empieza a hablar ya de denuncias falsas, porque es verdad que se sostiene poco el testimonio de la actriz, es una actriz española no muy conocida, pero bueno, de buen parecer, guapita ella, entonces, bueno, pues se ve que tuvieron una cita que no salió del todo bien y la acabó acusando de abuso por unos tocamientos en un ascensor y en un cuarto donde se bajó la bragueta, ¿no? El Rejón, y ahora tanto tiempo hablando de que las denuncias falsas no existían y demás, pues mira, por las vueltas que da la vida, ¿no? Y sí, exactamente. Cría cuervos y te quitarán los ojos, dice el refrán popular. Sí. Nacho, entonces, ¿cómo sigue la relación España-Venezuela? Estábamos hablando de los podemitas, que se embolsaron sus buenos millones con los gobiernos bolivarianos. Sí. A ver, el fenómeno Podemos tiene un poco que ver pues también con el movimiento 5 estrellas en Italia, ¿no? Que todo esto viene financiado precisamente, como apuntabas en el extracto, para kirchnerizar o argentinizar un poquito países de Europa, ¿no? Pasa también con el caso de Vox y otra serie de organizaciones como la mexicana Yunque y tal, pues obtienen financiación de ese tipo, ¿no? Por más que luego se les condene o no se les condene por financiación ilegal, pero los vínculos están ahí para influir en las políticas internas y tener injerencias de este tipo. Son intereses que se mueven en un lado y en el otro del espectro político y que está ahí, ¿no? Pero desde luego Podemos también como organización, por más que sacó 69 escaños de 350 que hay en el Parlamento español, tenía una fuerza muy potente y vino a romper con el bipartidismo, lo cierto es que también el Partido Popular alentó al votante de izquierdas a sumarse a esta ola de indignación y optar por Podemos para fagocitar, por así decirlo, al Partido Socialista en aquel momento, con lo cual Rajoy, Sáenz de Santa María y ese gobierno del PP tiene mucho que ver también en el auge de Podemos, más allá de la financiación venezolana. Pero en cualquier caso, bueno, ya vemos cómo han acabado, que apenas tienen que rezar por conseguir 1 o 2 diputados y a ver si le dan trabajo de nuevo como diputada a la mujer de Iglesias, ¿no? A la deleznable y horripilante y nefasta Irene Montero, ¿no? Pero como digo, Pedro Sánchez ha sido muy hábil políticamente también porque los incluyó en su gobierno de coalición, creando ministerios de forma descarada, hasta el punto de que creo que España tiene 24 ministerios, el gobierno, que es un disparate, o sea, creó el Ministerio de Consumo para Alberto Garzón, o sea, porque Podemos... Un comunista. Comunista total, que nos quería, al mando de ese Ministerio de Consumo, nos quería poner a comer a todos los demás insectos, y fibra de insecto y proteína de insecto, mientras él se pegó un festín en su boda de jamón ibérico, salmón noruego y no sé qué historia más, o sea, de primera categoría la boda que se marcó el comunista ahí lo tenemos, con muchos vínculos con Venezuela también, su hermano que es economista, un economista que habla siempre de imprimir dinero a lo loco, bueno, pues ahí está también haciendo lo suyo con el régimen venezolano, claro. Sí, la gente cada vez vive peor, pero mira, el iPhone, el jamoncito y el partido que quiere prohibir la prostitución para quedarse todos ellos con el monopolio de las... Sí, ¿no? Y ya vemos, ¿no? Parecen un poco Richard Gere, quieren acabar con la prostitución, pero puta por puta, ¿no? A una le ponen un piso, a otra le dan un trabajito, ¿no? Las quieren sacar del mundo, pero a su manera, ¿no? Una por una. Tiene su gracia. Dicho con todo respeto por la profesión más antigua del mundo. Hombre, ¿qué tenemos para cerrar este interesante programa que nos trajiste? Pues nada, Nico, estaba apuntando a que Sánchez ha terminado con Podemos, dándole cargos superfluos y demás, y ahora el propio gobierno de Sánchez se está viendo envuelto en casos como el de Plus Ultra, ¿no? Una aerolínea con solamente un avión que fue rescatada a través de ayudas por la época del bichito, ¿no? Que hubo todo
toda esa parálisis económica, pues esta empresa venezolana, bueno, no es venezolana, pero es una aerolínea que solo tiene un avión y hace la ruta Madrid-Caracas, pues fue rescatada con 54 millones de euros de todos nosotros, ¿no? De todos los españoles. Y lamentablemente, bueno, pues vemos que Zapatero tenía también mucho vínculo con Plus Ultra, hasta el punto de que se ha reunido recientemente, hace apenas 2 semanas, con un directivo que creo que se apellida Martínez, Julio Martínez. Se reunieron en un parque que es de patrimonio nacional, en un lugar donde no había cobertura, pero un periodista de investigación le siguió y le sacó fotografías. Muy interesante ver ese encuentro porque se intercambian un bolso deportivo, una mochila deportiva con supuestamente documentos, y al día siguiente de esa reunión, Julio Martínez, directivo de Plus Ultra, ha entrado en la cárcel provisionalmente a la espera de juicio por la irregularidad en principio de esa subvención millonaria, porque se consideraba que era una empresa estratégica aun teniendo un avión, ¿no? O sea, tienen menos pasajeros al año que probablemente huéspedes cualquier hotel de Benidorm, ¿no? Pero por eso, al final es difícil demostrar que el criterio para calificar a una empresa como estratégica o no sea fraudulento. Eso sin duda a nivel judicial es difícil demostrarlo, pero bueno, Zapatero desde luego está temblando por todos los flancos, ¿no? Se está viendo asediado. Efectivamente. Bueno, para ir cerrando, si quieres contarnos las empresas españolas que hay en Venezuela, yo quiero recomendarles de Terapia Liberal que visiten Terapia Liberal, particularmente muy interesante este video con una participación mía en televisión defendiendo mis derechos en una situación espantosa, y les recomiendo desde ya que se suscriban tanto a Terapia Liberal como a Los Liberales, y si ya están suscriptos, asegúrense de no tener activadas las notificaciones personalizadas, sino que les lleguen todas las notificaciones, así pueden elegir, pero se enteran del contenido que publicamos. Así que aquí mismo en Los Liberales, clica el botón de suscribirse y activar todas las notificaciones. No se olviden de visitar a Terapia Liberal, que como les dije, lanzó información muy interesante. Y Nacho, por último entonces, ¿qué empresas españolas tienen intereses en Venezuela todavía? Bueno, recientemente, hace un par de días, estuvimos viendo una reunión en la Casa Blanca de Donald Trump con empresarios del conglomerado petrolero, y ahí estaba Josu Jon Imaz, que es director ejecutivo de Repsol, y que en un tono muy azorado estaba rogando a Donald Trump pues por unas poquitas migajas de lo que va a ser la reconfiguración de todo el sistema petrolero en el país caribeño. Y no en vano Repsol ha hecho inversiones millonarias en el país venezolano y con concesiones temporales. Siempre ha tenido un poco de turbulencias en la relación con el gobierno venezolano porque no les terminaban de dar las concesiones del todo. Siempre la presencia de ExxonMobil y Chevron, las empresas norteamericanas de los Rockefeller y demás, ha sido mucho más preeminente, o la presión ha surtido mucho más efecto, pero desde luego Repsol está intentando llevarse pues su trozo del pastel después de toda esta situación que se ha dado con la detención de Maduro. Luego también, por supuesto, la empresa española más importante del mundo, que es Inditex, del sector textil, pues tiene la tienda más grande de Sudamérica en Caracas, en un centro comercial de Caracas. La está gestionando un franquiciado, ¿no? Porque al final han tenido que recurrir al contrato de franquicia para esto, pero bueno, pues tiene sus intereses también ahí. Telefónica, que tiene el 40% del mercado venezolano, con 12 millones de clientes, una presencia impresionante y una inversión reciente de 470 millones en el país caribeño. Entonces, bueno, pues también querrán mover sus hilos para intentar que sus intereses se preserven, ¿no? También la aseguradora Mapfre y el banco BBVA. Creo que el Banco Santander también tiene presencia ahí porque su presencia en Sudamérica es más que importante. Entonces, bueno, no veo yo de qué manera estas empresas van a poder preservar un poco pues sus intereses aquí con este pequeño cambio en el tablero, porque al final Delcy Rodríguez sigue allí y bueno, pues no sé cuáles serán los siguientes pasos, pero desde luego que hay empresas españolas muy importantes. También te digo, España no mantiene con Venezuela unas relaciones de exportación y una balanza comercial demasiado importante. O sea, apenas exportamos 350 millones de dólares, que es calderilla a lo que es relación a una balanza comercial de exportación e importación con otros países. Creo que los vínculos comerciales entre los dos países podrían ser mucho más importantes si tanto tirano de por medio, ¿no? Eso está claro. De los vínculos entre la corrupta, autocrática, perversa izquierda española y los asesinos de Caracas. Y entonces, Nacho Corts, cuéntanos acerca del Delcygate, la actual presidenta y claramente aliada y alfil de Donald Trump en Caracas, Delcy Rodríguez. Bueno, más allá de su estrecha amistad con Zapatero, estuvo en España teniendo una orden de captura internacional que no se ejecutó y coincidió con el ministro hoy preso, Ábalos,
de Pedro Sánchez, ¿verdad? Sí, así es. Se nos había quedado un poquito en el tintero este tema, lo habíamos tocado por encima someramente, pero sí, efectivamente, la presidenta hoy encargada, sustituta de Maduro y continuista del régimen chavista, tuvo una reunión en enero de 2020, en pleno confinamiento prácticamente, o antes incluso, antes de que todo estallara, ¿no? En el aeropuerto de Barajas, y ella tenía una orden de captura en caso de pisar suelo europeo, territorio Schengen. De esta manera, tuvieron que recalcular un poco el plan. En principio, Delcy Rodríguez tenía intención de reunirse con Zapatero y así lo solicitó al ministro, pero finalmente fue Ábalos, múltiplemente imputado por varios casos abiertos de corrupción, el que la atendió. De este encuentro, Víctor de Aldama, que fue como el intermediario, que también está testificando en los casos de Ábalos, muy cercano, una figura muy cercana a Pedro Sánchez, por más que él lo niegue, pues Víctor de Aldama ha atestiguado que se descargaron 12 maletas, una docena de maletas, y se especula, aunque Aldama no ha querido entrar a hablar del tema, él ha querido desmentir que se trataran de lingotes de oro, pero hay una serie de publicaciones en OK Diario, en El Debate y otra serie de periódicos que hablan de 104 lingotes de oro en esas 12 maletas por valor de 68,5 millones de euros. Yo no sé si esto será verdad o no, pero desde luego Koldo, el asesor de Ábalos, estaba allí presente también, y ahí vemos la foto con Delcy Rodríguez. Koldo, en una entrevista, dijo que no quería hablar ni muerto del tema, con lo cual podemos llegar a entrever que no es baladí, ¿no? Todo este asunto, que tiene una enjundia importante, que desde luego aquí hubo un trasvase de intereses pues bastante importante, hasta el punto de que, como sabemos, la dictadura tiene en Suiza activos por 10.000 millones que están ahora mismo congelados, es decir, que no sabemos exactamente si se trataría de documentación, de lingotes de oro o de otra serie de cosas, pero desde luego que esta reunión se está todavía investigando y probablemente cuando tengamos una sentencia en el caso Koldo podamos vislumbrar un poco qué es lo que pasó aquí, ¿no? Porque desde luego que es sospechoso, prácticamente se le pilla con la pistola en la mano al homicida, ¿no? Entonces, a ver en qué puerto amarra este asunto, ¿no? Qué negocio que ser de izquierda, a estas alturas. Y teníamos también un episodio de la hija de Diosdado Cabello gastando fortuna en España. De cómo la hija de Diosdado llegó a, bueno, en su boda, fíjate, se gastó 16 millones de dólares, pero yo recuerdo haber leído noticias en su día de que en el barrio de Salamanca de Madrid, un barrio pues lleno de tiendas de primer orden, de primeras firmas, de firmas de lujo, llegó a gastarse 30.000 euros en pocas horas, en una mañana. Entonces, bueno, pues gastándose el dinero de todos los venezolanos en sus caprichos, un poco como les ha pasado a los hijos del régimen nepalí en Nepal, que al final han acabado escapando en helicóptero, ¿no? Pues ojalá ver a Diosdado en una tesitura como esa porque se lo merecen, ¿no? Y nada, pues ojalá que los hermanos venezolanos, yo tengo amigos llaneros, tengo amigos de Caracas, tengo amigos de Táchira, ojalá puedan volver algún día a casa y que lo que están aguantando allí a la tiranía la puedan derrocar poniendo, fíjate, al final el ejemplo de Irán, ¿no? Es triste, pero al final hay muchos manifestantes que están siendo héroes, mártires, poniendo el pecho, ¿no? Para sacar y derrocar a los tiranos. Un poco le deseo lo mismo a los hermanos venezolanos. Y no seguir figuras como la de María Corina Machado, Edmundo González, Urrutia, que lo que hicieron ha sido desarmarlos y que al final, fíjate dónde han acabado Edmundo González Urrutia o Leopoldo López aquí en Madrid tan ricamente, ¿no? Precisamente con la intermediación de Zapatero, que es un win-win para él porque es tender un puente de plata a los enemigos de la dictadura y legitimar su figura como intermediario, ¿no? De que les ha salvado la vida a Edmundo, que gracias a Zapatero, pues Edmundo ha podido escapar de allí. Ahí con Felipe González. Mira, por un lado tienes a Edmundo, que yo hice el documental, que fue agente de la CIA y entregó sacerdotes que terminaron siendo asesinados. Claro. Y por el otro lado tienes a Felipe, que hacía asesinatos extrajudiciales con los GAL, ¿no? Estos son los referentes de la socialdemocracia derecha y humana de España. Exacto. Y ya vemos, esto para Zapatero también sirve para legitimarse como mediador, ¿no? Pues le salvo la vida a Edmundo y ¿cómo me vais a decir a mí nada? Bueno, claro, pues estás quitando al opositor al régimen y legitimando también así al régimen, por más que no sea, por supuesto, santo de mi devoción. Claro, va a decir, me merezco la mina de oro, me la gané. Sí, es funcional, ¿no? Está siendo funcional la dictadura ayudando a Edmundo a venirse a España, que por otro lado estará viviendo también a cuerpo de rey. Me parece que está en una casa de primera categoría, casi una mansión en Puerta del Hierro, ¿no? En Madrid, o sea que una salida muy conveniente, muy conveniente. Como está Guaidó también por ahí, no sé si en Miami o dónde estará Guaidó, pero en fin, todos los opositores huyen, viven como reyes, y al final quien sufre son los de siempre. Absolutamente. Bueno, Nacho, te mando un abrazo muy grande y gracias por todo este trabajo. Gracias a vosotros.
Hace más de 5 años abrí este canal porque creo que educar es combatir. Y ni en el mejor de mis sueños pude vislumbrar a dónde llegaríamos juntos. Más de 750.000 suscriptores, más de 180 millones de visitas y un batallón de documentales exhaustivos que desenmascaran a los peores villanos y tiranos de nuestra era. Estoy eternamente agradecido a ustedes, mi público, por permitirme hacer lo que más amo, un periodismo veraz, independiente, libre y combativo. Si realmente quieres que sigamos contándote la cruda realidad para que puedas prepararte ante sus desafíos, en este mundo turbulento, realmente necesitamos tu ayuda. No solo para continuar con una 7ª temporada de Los Liberales, sino para innovar y dar un salto de calidad. Esto significa financiar un nuevo estudio que elevará la calidad audiovisual y nos permitirá introducir nuevos formatos, como debates o entrevistas en vivo con personajes de lujo. Nuestro objetivo es reunir $50.000 para este proyecto, que incluye tanto mejoras técnicas como construcción y personal. Pero como nada es gratis en la vida, por supuesto que si nos apoyas en esta aventura, recibirás tu recompensa. ¿Cómo? A través de nuestra nueva tienda en patreon.com/Nicolás Moraz. Sí, ahora Los Liberales tenemos tienda. Ahora puedes hacer una compra única que impulsará la renovación de Los Liberales y para ello no es necesario que te unas como aportante mensual. Entras a patreon.com/Nicolás Moraz y compras lo que quieras. En nuestra tienda podrás obtener por $25 una carta de agradecimiento personalizada y firmada por mí. Por $50 la misma carta más un clip de agradecimiento a tu persona o a quien desees. Por $100 podrás tener una amplia videollamada conmigo sobre los temas que quieras. A partir de $250 podrás encargarle a este equipo periodístico de lujo un informe sobre el tema que tú quieras, por supuesto tratado desde nuestro enfoque. Y con $1.000 puedes conseguir un documental de 1 hora y media, de esos que hacen historia. Y cuidado, desde $1.500 podrás adquirir opciones para publicitar tu marca en este canal, uno de los principales medios independientes de YouTube en español y de los más seguidos por los hispanos en Estados Unidos, los españoles, los mexicanos, los argentinos y el resto de América Latina. Y atención, cualquier compra que hagas te dará un gran descuento si quieres unirte a nuestra familia de mecenas con los planes mensuales. Ahora, estimado amigo o amiga, depende de ti. ¿Seguiremos creciendo juntos? Ingresa a patreon.com/Nicolás Moraz y hazlo realidad.